Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que hoy nos encontramos pero con el capítulo número 68 de esta teoría de Renaciendo en el mundo de Naruto de Takuma. Y espero que les vaya a gustar el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no se ríe más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 69. Sentado en el borde soleado de la terraza de hormigón, Nenro estaba sentado en una mesa de una cafetería en la azotea que le ofrecía vistas desde el balcón al bullicio del mercado del mediodía. Era una sencilla construcción de hierro forjado, a la sombra de una sombrilla de lona que se mecía suavemente con la brisa de la tarde. Mientras contemplaba la calle peatonal empedrada que se extendía a sus pies, jugueteaba distraídamente con el borde de su vaso, cubierto de bao, un mosaico vibrante y dinámico. Los compradores y comensales se movían con naturalidad entre puestos y tiendas. El intenso aroma a especias y cítricos frescos ascendía, mezclándose con el murmullo de los regateos y las conversaciones a sus espaldas. Era un lugar perfecto para perderse en los propios pensamientos. Al oír unos pasos, se giró y vio al anfitrión que lo había acompañado a su mesa, quien traía consigo a un hombre de unos 30 años vestido con un chaleco semiformal sin mangas sobre una camisa y pantalones, mientras que Nenro vestía de forma más informal con una chaqueta ori estampada con flores sobre una túnica larga de lino. Es un placer conocerte, Genin Nenro. El hombre se sentó, pidió rápidamente algo del menú y felicitó al dueño por el ambiente del café con una sonrisa encantadora que lo hacía parecer genuinamente amable y extrovertido. Fue una impresión muy diferente a la que Nenro esperaba de Anbu. Gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo aquí, dijo el hombre que afirmó ser un enlace de Anbu. ¿Cómo puedo saber que eres quien dices ser? Preguntó Nenro. El enlace sonrió. Una pregunta totalmente válida. No se preocupe, la legitimidad de esto quedará demostrada cuando se dirija a la entrada principal del cuartel general de Anbu y le permitan el acceso. Nenro observó al hombre por un momento. ¿Esto es real? Preguntó. Pueden estar seguros de que esto es totalmente real. Hace 3 días, Nenro estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. Masaaki contestó y dijo que era para él. La persona que llamaba no se identificó. Por eso, Nenro se sorprendió cuando la persona al otro lado de la línea afirmó ser de Anbu y quería reunirse con él para hablar sobre una oportunidad, si le interesaba. Nos llamaste la atención cuando hiciste esa maniobra durante la incursión para erradicar a Roth. Fue un trabajo impresionante bajo mucha presión, Genin Nenro. Nenro apretó los labios. Eso me valió una reprimenda oficial. Por supuesto, era totalmente previsible. Se habían infiltrado en una posición en la que no tenían nada que ver. Fue un desacato flagrante a las órdenes de los Chunin y, potencialmente, puso en riesgo una misión crucial. Aunque todo fue por órdenes de Okubo Momoe, y ella asumió toda la responsabilidad, tal como prometió, Nenro y Masaaki fueron sinceros durante sus audiencias a puerta cerrada al afirmar que sabían en qué se metían y que no habían sido engañados. Si bien ambos perdieron 6 meses de sueldo, el castigo no fue severo. Fue una reprimenda leve, considerando que el salario base de Nenro representaba solo una pequeña parte de sus ingresos, ya que la mayor parte provenía de las misiones que realizaba. Masaaki, por otro lado, contaba con la asignación del clan Akimichi, que le era más que suficiente. Lo único que dolía era que era una mancha en su expediente oficial que iba a permanecer allí para siempre. Lo cual te ha beneficiado enormemente, dijo el enlace con una sonrisa burlona. Has estado muy ocupado últimamente. Sin embargo, la mancha en su expediente no le dolió demasiado, ya que, en lugar de arruinar su reputación, Nenro se había vuelto más valioso para muchos Chunin que buscaban a alguien capaz de trabajar bajo presión, y el éxito al enfrentarse a los agentes de Roth dentro de su base era una gran muestra de ello, y habían acudido a contratarlo para misiones. Nenro quería tomarse un descanso. La incursión y las audiencias habían sido estresantes, y deseaba relajarse, pero la atención recién adquirida le brindó oportunidades demasiado valiosas como para dejarlas pasar, así que, en lugar de descansar, se metió de lleno en el trabajo. Muy pocos genin participaron en misiones de rango B en los últimos 2 años, Nenro había participado en 8 misiones de rango B, 3 en el primer año y 5 en el segundo, algo que normalmente estaba reservado solo para genin que trabajaban bajo las órdenes de un Chunin, o para jóvenes de clanes con buenas conexiones, o para genin que pronto se convertirían en Chunin. Pero lo había logrado, y había sido un camino largo y arduo para forjarse una reputación y realizar un trabajo impecable. Creía haberlo hecho bien.
Sin embargo, en los 2 meses posteriores a la incursión, había participado en 3 misiones de rango B y se había hablado de una posible cuarta. Iba a misiones de rango B como si fuera un estudiante brillante y talentoso con un gran futuro por delante, respaldado fervientemente por su maestro Glynn. La amonestación en su expediente fue el mejor negocio de su vida. Iré directo al grano, Gemin Nenro, dijo el enlace tras servirle la bebida. Anbu está interesado en ti. Nos gusta lo que has hecho hasta ahora, así que nos gustaría que hicieras una prueba para ver si encajamos bien con nosotros. Sacó un pergamino y lo colocó entre ellos sobre la mesa. La insignia de Anbu lo adornaba a modo de sello. Por supuesto, tu participación es voluntaria. No obligamos a nadie que no quiera trabajar con nosotros. Entonces, si entro, soy libre de irme cuando quiera. El enlace se rió. Exigimos compromiso, Gemin Nenro. Si te unes, se espera que cumplas el mandato. ¿Y cuánto tiempo es eso? El enlace tamborileó con el dedo sobre el pergamino. Preséntate y responderemos a todas las preguntas relacionadas con tu contratación. Terminó su bebida y se levantó. Toda la información está en el pergamino, espero que te unas a nosotros, Gemin Nenro. La aldea oculta de la hoja necesita shinobi como tú en Anbu, para proteger la aldea y el país de las amenazas, y entonces el encantador hombre se marchó, pagando la cuenta al salir. Todo fue real. Nenro se convenció cuando logró pasar por varios puestos de control de guardias y entrar en el cuartel general de Anbu sin ser apuñalado, y ahora estaba sentado frente a 2 agentes de Anbu enmascarados. Uno de ellos se presentó como Tapir. Aceleraremos tu ascenso. Si superas nuestro proceso de selección, serás Chunin a finales de este mes, dijo Tapir repentinamente mientras explicaba por qué valía la pena unirse a Anbu y detallaba sus beneficios. Con total transparencia, Gemin Nenro, tu ascenso ya está en marcha. Serás Chunin independientemente de si te unes a nosotros o no, pero debido a la maniobra que realizaste, la aldea no puede verte ascendido tan pronto después de las acciones que te valieron una reprimenda. Según las estimaciones, esperarán otros 6 meses antes de aprobar tu ascenso. A eso hay que añadir un mes más para completar los trámites y procedimientos. Nenro estaba atónito. El ascenso a Chunin no lo sorprendió. Sabía que llegaría tarde o temprano, pero que le dijeran que estaba destinado a ello lo impactó profundamente, y tardó un instante en reaccionar. Se aclaró la garganta al sentir la mirada fija de los 2 agentes. Llevaban máscaras, pero pudo notar que sonreían. A continuación, hablaron sobre la compensación por rollo y puntos de misión. Era justo, ya que comenzaría con un salario más alto que el de un Chunin recién ascendido, pero estaba seguro de que recibiría una compensación mucho mayor si fuera un Chunin regular. Sin embargo, a cambio obtuvo algo igual de valioso, si no más. Para un shinobi nacido de civil, que ni siquiera había nacido en la aldea oculta de la hoja, un linaje Anbu resolvería muchas de las deficiencias de su pasado. Me interesa, dijo. La gente rara vez no lo es, dijo Tapir con una sonrisa en la voz. Estar sentado en una habitación durante 4 horas, sin nada que hacer realmente puso a trabajar el cerebro. Como parte de la prueba de reclutamiento de Anbu, dejaron a Nenro solo en una habitación con cuadros en la pared. Al principio, parecían aleatorios. Imágenes de una sala de estar, una imponente puerta de madera con aros de latón, una mesa antigua con verduras rociadas con agua, un cartel de cine y muchos más. Pero entonces reconoció uno de ellos y, de repente, se dio cuenta de que todos eran lugares que conocía. La sala de estar pertenecía a la clínica del hospital donde trabajaba Ai. La puerta de madera con aros de latón era la entrada a un centro de entrenamiento de Akimichi. La mesa antigua con verduras pertenecía a su tendero. El cartel de cine no se centraba en el cartel en sí, sino en el marco que colgaba en la sala de cine favorita de Taro. Anbu había investigado su vida e inmediatamente reconoció lo que era importante para él. Intentaban desestabilizarlo, y lo consiguieron antes de que lograra calmarse. Las imágenes, sutilmente aterradoras, fueron perdiendo poco a poco su efecto, y el silencio, al no tener nada que hacer, le hizo reflexionar. ¿Por qué quería unirse a Anbu? No se le consideraba un joven genio, pero se había forjado una reputación como un shinobi fiable y competente. Una vez que ascendiera a Chunin, las misiones de rango B se volverían habituales, e incluso llegaría a liderarlas. Había dedicado los últimos 5 años a construirlo todo, desde sus contactos hasta sus habilidades y experiencia, poco a poco, con sus propias manos y mucho esfuerzo, lo que le había dado la libertad de cambiar de rumbo cuando quisiera. ¿Por qué estaba tirando por la borda el duro trabajo de 5 años, construyendo desde cero hasta algo de lo que pudiera sentirse orgulloso, solo por unirse a Anbu? El silencio le dejó claras sus motivaciones.
Era un shinobi nacido de entre civiles, que ni siquiera había nacido en la aldea oculta de la hoja y, por lo tanto, no asistió a la academia shinobi de la aldea. A veces sentía que no pertenecía a ningún lugar. Masaaki tenía a Akimichi como su protector. Incluso había captado la atención de Akimichi Choza. Ahí se formó como Irin-in, una rama muy apreciada en la aldea. El Dr. Oishi también se involucró en su desarrollo como su mentor. Taro contaba con el apoyo de sus exitosos padres. Takuma había forjado una relación genuina con Lady Uchiha y algún día podría unirse al clan Uchiha si dejaba atrás el maltrato que había recibido en el pasado. Si Nenro pudiera formar parte de Anbu, tendría algo que le ayudaría a afianzarse en la aldea oculta de la hoja. ¿Pero era tan importante? ¿Acaso no había forjado suficientes contactos con una gran variedad de personas, desde el cuerpo genin hasta diversos departamentos y clanes? Estaba seguro de que, si quería aprovechar esas relaciones, podría conseguir un puesto cómodo. La verdad era que Nenro no quería conformarse con una posición cómoda aprovechándose de sus contactos. Quería hacer más. Quería ser más. Quería ser aquel a quien la gente acudiera para que les ayudara a conseguir algo. Se había unido al grupo de shinobi civiles de Okubo Momoe, que crecía de forma constante. Sus miembros se conectaban entre sí y compartían información para ayudarse mutuamente. Los Chunin del grupo, al igual que Momoe, llevaban a los genin a misiones importantes cuando podrían haber vendido los puestos a shinobi de clanes. Incluso habían creado un fondo reuniendo recursos para diversos fines, como entrenamientos especiales y reuniones. Era una organización incipiente, pero él vislumbró su visión y potencial. No compartían lazos de sangre como los clanes, pero esa falta de parentesco los unía. Podría convertirse en una estructura de apoyo para aquellos que lo merecían pero carecían de él. Nenro recordó su tercer día en la aldea oculta de la hoja. Fue una experiencia angustiosa, pues era la primera vez que veía a un Chunin, la cúspide de su clase, el sueño de todo shinobi, solo para que ese hombre tan respetado los rechazara a él, a Ai y a Masaaki, y más tarde ese mismo día, seleccionara a un equipo de jóvenes del clan, ninguno de los cuales estaba ni cerca de alcanzar el rango de Chunin. Al parecer, un grupo de paletos nunca sería lo suficientemente bueno. Nenro no quería ayuda de una red de apoyo. Quería ser lo suficientemente fuerte como para poder ser él mismo la red de apoyo para quienes la necesitaran. Ser Chunin era un gran sueño, algo que Nenro no se había propuesto, pero aún así podía guiar a los nuevos genin que habían sido llamados a la aldea oculta de la hoja justo después de graduarse por ser los mejores en sus respectivas academias. Para los jóvenes que estaban lejos de sus hogares por primera vez y no conocían a nadie en la ajetreada aldea, quería darles alguna orientación, algo que a él y a muchos otros les había faltado. En el silencio de la sala, construida para intimidarlo, Nenro decidió que se unía a Anbu por sí mismo, pero también por los demás. Solo si se convertía en la mejor versión de sí mismo podría ayudar a los demás. La ranura de la puerta se abrió y un folleto cayó al suelo. Lo recogió y se dio cuenta de que era un cuestionario con páginas y páginas de preguntas de opción múltiple. Nenro las leyó y enseguida comprendió que, si respondía con sinceridad, Anbu obtendría información sobre él. Querían conocerlo. Si quería que Anbu lo seleccionara, tendría que mostrarse lo más atractivo posible. Nenro miró las fotos. No podía mentir descaradamente. Lo habían observado claramente, así que no sabía qué sabían y qué no. Las medias verdades son las mejores mentiras, Nenro. Un poco de adorno da para mucho. Nenro recordó las palabras del primer amigo que había hecho al llegar a la aldea oculta de la hoja. Miró hacia la pared y se dio cuenta de que Takuma era el único amigo cercano del que no tenían una foto. Quizás los Anbu no lo habían visto porque estaba muy ocupado. Nenro tomó la pluma y comenzó a adornar ligeramente verdades sobre sí mismo para presentar la mejor versión de sí mismo. Tu objetivo a eliminar. Nenro recibió un sobre de papel manila del ninja Anbu enmascarado. Sacó un expediente y se quedó paralizado al ver la fotografía que estaba justo encima. No era un retrato, sino una imagen de cuerpo entero de un hombre vestido con una armadura roja completa y dos espadas sujetas a su costado. Llevaba un arco tradicional con flechas en un carcaj a la espalda y un casco bajo el otro brazo. Era un samurái. ¿Qué? Preguntó el joven de veintitantos años sentado frente a él. Nenro le entregó la fotografía a su compañero. Era la etapa final del reclutamiento, donde Anbu ponía a prueba la preparación y competencia de los candidatos en el terreno.
Llevaban 3 días en una ciudad al oeste de la Tierra del Fuego y habían completado varias misiones, desde proteger a un alto cargo de un intento de asesinato hasta robar un paquete de una instalación de alta seguridad y explotar una falla crítica en la infraestructura de agua de la ciudad para obligar a la administración local a solucionar el problema de larga data. Ahora les habían encomendado su última misión, el asesinato de un samurái del Daimyo del Fuego. ¿Es correcto?, preguntó el compañero de Nenro. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema?, dijo el ninja Anbu con tono desafiante. No, quiero decir, lo que quiere decir es, ¿por qué se nos pide que eliminemos a un samurái?, dijo Nenro antes de que los ninjas Anbu pudieran formarse una idea equivocada sobre ellos. ¿Por qué no se encargan los samuráis de esto por su cuenta? Tengo la impresión de que no les haría ninguna gracia que los shinobi se involucraran en sus asuntos. Nenro hojeó el expediente. El samurái no era un buen hombre. Había pruebas de que estaba involucrado en la trata de personas, obligando a mujeres vulnerables y desesperadas a una vida de la que no podían escapar debido a sus circunstancias y a la amenaza de un samurái que podía hacerles la vida imposible. Si eso era todo, Nenro no creía que el samurái se hubiera puesto en contacto con la aldea oculta de la hoja, pero ciertas partes del archivo estaban censuradas, aunque no lo suficiente como para ocultar el contexto. Así que se puso a deducir qué más se ocultaba, solo para quedar aún en estado de shock al darse cuenta de por qué el samurái iba a morir. Levantó la vista y se encontró con que el ninja Anbu lo estaba mirando fijamente. Venga, has encontrado algo, ¿verdad? Nenro tragó saliva en silencio. Lo están ocultando. El asesinato no tenía como objetivo detener la trata de personas con fines sexuales, aunque ese hubiera sido el resultado. Había más personas implicadas en este lío, y las tachaduras parecían nombres. Si tuviera que adivinar, diría que los samuráis utilizaban la trata de personas para ganarse el favor de gente muy importante, y ahora que corrían el riesgo de que saliera a la luz, querían que los samuráis murieran para enterrar todo el asunto antes de que estallara en la cara de todos y causar vergüenza y daño a la corte del Daimyo del Fuego y a los samuráis. Se trataba de proteger a gente poderosa de los crímenes que habían cometido. Esto no tenía que ver con la justicia. Nadie quiere meterse en esto, dijo el ninja Anbu. Sí, los samuráis podrían encargarse solos, pero no quieren ensuciarse las manos, así que lo haremos nosotros. ¿Les molesta?, les preguntó a los dos. Desde luego, no le sentó nada bien, pero Nenro negó con la cabeza. Rechazarlo no serviría de nada. Reprobaría la prueba de selección y el samurái acabaría muerto a manos de otro. Dados los crímenes del hombre, su muerte en sí misma no le preocupaba a Nenro. Lo lograremos. Nenro miró fijamente el contrato que reposaba sobre la mesa en el cuartel general de Anbu. Había sido seleccionado para ser agente de Anbu, y si firmaba el contrato, lo sería oficialmente durante los próximos 5 años. Tapir estaba sentado frente a él. ¿Tener dudas? Nenro cogió la pluma y firmó en la línea de puntos. Supongo que no, rió Tapir. Después de que Nenro firmara 2 docenas de páginas en varios documentos, Tapir le estrechó la mano y lo felicitó por unirse al departamento. Tienen 6 meses para entrenarse. Deberán cumplir con ciertos requisitos durante ese periodo, pero también podrán adquirir nuevas habilidades. Les proporcionaremos recursos como instructores adecuados e instalaciones de entrenamiento, dijo Tapir. Él era el instructor principal de la Anbu y se encargaba del entrenamiento. Sus funciones abarcaban desde garantizar que los nuevos reclutas cumplieran con los estándares hasta organizar el entrenamiento del personal de la Anbu e impartir cursos intensivos sobre habilidades específicas para las misiones a los agentes que las necesitaban. ¿Tienes alguna recomendación?, preguntó Nenro. Les recomiendo que primero repasen los conceptos básicos. Para cuando terminen, tendré su tarea lista. En base a eso, podremos hablar sobre lo que pueden aprender, dijo Tapir. ¿Sobre los archivos de Jutsu?, preguntó Nenro con cautela. Entre los recursos que Anbu prometía a todos sus agentes se encontraba el acceso completo y gratuito a los archivos de Jutsu de rango C. Estaba encantado de no tener que gastar más sus puntos de misión en ellos y de poder empezar a ahorrar para elegir el ninjutsu de rango B que tendría disponible 1 año después de su ascenso. Estarán disponibles para ti en cuanto se apruebe tu documentación, como máximo a finales de semana, dijo Tapir con una sonrisa antes de adoptar una expresión seria. Tendrás una orientación adecuada de 1 semana donde se te explicará todo, pero te digo esto ahora porque muchos agentes cometen errores después de firmar el contrato. Tómate tu tiempo para decidir a quién quieres contarle tu nuevo trabajo. Nenro parpadeó y estaba a punto de decir algo,
pero Tapir le pidió que continuara. Desaconsejamos compartir la afiliación de los agentes a Ambu con otras personas. Idealmente, lo prohibiríamos, pero sabemos que no es práctico. Usted es humano y puede que algún día sienta la necesidad de compartirlo, así que, siempre que nos lo confirme, lo aprobaremos, siempre y cuando siga nuestras directrices, rigurosamente probadas, sobre lo que puede compartir. Sé que su familia está en su ciudad natal y que ha estado viviendo con sus amigos de allí desde que llegó aquí. ¿Son cercanos a usted? Nenro asintió. Pero los Ambu ya lo sabían. De lo contrario, no los habrían usado para intimidarlo durante la prueba. Desaconsejamos compartir con amigos. Las relaciones pueden cambiar, mis amigos no son así, interrumpió Nenro. Tapir hizo una pausa y luego asintió. Hemos visto cómo se rompían las relaciones más complicadas y la expareja guardaba el secreto como si nunca hubiera existido. Y hemos visto cómo lo que creíamos que eran las amistades más sólidas, una confianza que se puso a prueba durante la guerra, terminaban con un amigo intentando vender la identidad del operador a un país extranjero. No digo que tus amigos vayan a ser así, pero solo digo que las relaciones son difíciles. Cambian con el tiempo o cuando una persona supera a la otra. No queremos que te arrepientas de haberle contado esto a nadie. A Nenro le dijeron que no era una orden, sino solo una recomendación, y que entenderían y aceptarían cualquier decisión que tomara, antes de pedirle que esperara al menos un par de meses antes de hacer cualquier declaración. 2 meses después de comenzar su entrenamiento, Nenro se encontró realizando una visita guiada a la sede de la Ambu. Habían sido 2 semanas muy ajetreadas. Pasaba gran parte del día en una de las instalaciones del cuartel general de Ambu acondicionadas para el entrenamiento de novatos, lo cual no era nada difícil, y lo único que le faltaba era cumplir con los requisitos físicos, cuyo entrenamiento lo había puesto en la mejor forma de su vida. Esperaba superarlos la semana siguiente. La transición había sido inesperadamente difícil. El cambio en su rutina diaria había sido desconcertante. Antes, sus días variaban según lo que hiciera ese día. A los distintos Chunin les gustaba reunirse en lugares diferentes, las misiones lo llevaban a todas partes, vigilando a los nuevos Genin para cuando a veces dirigía misiones de rango C. Pero desde su entrenamiento, todos los días habían consistido más o menos en ir al mismo lugar a la misma hora, hacer cosas similares y marcharse a la misma hora. Sabía que había gente que vivía así sin problemas, y no esperaba tener que lidiar con ello de forma tan difícil, pero así fue. No poder hablar con nadie, con sus amigos, sobre nada de esto solo había aumentado su estrés. Lo único que había podido disfrutar con ellos era su ascenso. Fue una verdadera lástima. Invitó a todos sus conocidos a compartir su alegría. Sus padres no pudieron asistir, pero él había pedido 2 días libres para visitarlos. De hecho, con su nuevo sueldo, podía mantenerlos. Les había hablado de jubilarse, pero se habían reído. Tenían poco más de 40 años y sus trabajos no requerían esfuerzo físico, lo que significaba que estaban contentos de seguir trabajando y no querían ser una carga para él. Al ver que no lo iban a tomar en serio, les propuso mudarse a la aldea oculta de la hoja, pero ellos se negaron rotundamente. No conocían a nadie en la aldea y no tenían ningún interés en dejar atrás a sus amigos y familiares a estas alturas de sus vidas. Al final, Nenro no logró convencerlos de que aceptaran su ayuda. Pero no se dio por vencido. Confiaba en que, si les daba 2 años, podría convencerlos de reconstruir la casa que había construido su abuelo y permitirle financiar al menos la mitad. Luego, una vez que vieran de lo que era capaz, se centraría en su siguiente objetivo: lograr que se jubilaran antes de cumplir los 50. Le dolía no poder demostrárselo diciéndoles que ahora era un ninja Ambu. Había decidido no decírselo porque eran civiles y no comprendían la vida shinobi, a pesar de haber sido ellos quienes lo habían inscrito en la academia. Se alegraron por él, pero también les preocupaba que ahora fuera un Chunin, pues habían oído que los Chunin tenían más probabilidades de morir que los Genin. El problema era que no se habían equivocado, y era muy difícil tranquilizarlos. No estaba seguro de que hubiera servido de algo. Además, ahora que era Chunin, su contrato con la aldea se extendió por 15 años más. Habían pensado que completaría su contrato de Genin de 10 años y luego reflexionaría sobre qué quería hacer con su vida. Pensar en lo que quería a los 21 años sería muy diferente a hacerlo a los 36. Ni siquiera podía imaginarse a sí mismo tan mayor. Al final, decidió no contarles nada sobre Ambu. Temía que, si cometía un error y lo malinterpretaban, solo conseguiría estresarlos, y eso era lo último que quería. Nenro suspiró y volvió a concentrarse en el presente. Pensar en todo aquello solo empeoraba su estado de ánimo sin aportarle nada positivo.
Toda la sede está construida dentro de la montaña Hokage. Hasta la fecha, es la construcción más compleja realizada con la ayuda de Shinobi y Chakra. ¿Sabes cuántos Shinobi con ninjutsu de elemento tierra se necesitaron para excavar la montaña de forma segura? Dijo Tapir, quien hacía de guía turístico. 2 Chunin, 60 Chunin y 300 Genin en el transcurso de 3 años, respondió Nenro, sorprendiendo al maestro instructor. Me tomé en serio las lecturas recomendadas, todas. Supuso que había algunos libros que otros no se habían molestado en leer. No le importaba. Muy bien, sonrió Tapir. ¿Sabes algo más sobre la construcción? Recibieron ayuda de miles de civiles. Todos fueron divididos en diferentes grupos con órdenes estrictas de no comunicarse entre sí. No querían que un equipo supiera lo que hacía el otro para mantener restringido el flujo de información por motivos de seguridad y eliminar el riesgo de una filtración importante. El libro contenía muchas partes aburridas sobre la historia de Anbu, pero la construcción del cuartel general fue uno de los aspectos más interesantes. ¿Qué? Preguntó Nenro al ver la expresión en el rostro de Tapir. Estoy pensando en tu tarea. ¿Ya está decidido? Preguntó Nenro con una curiosidad intensa y emocionada. Habían pasado 2 semanas desde que se unió a Anbu, pero aún no sabía qué iba a hacer en su trabajo. ¿Puedes decírmelo? No. Vamos, dame algo, por favor. Tapir no dijo nada, pero Nenro estaba expectante porque no lo habían rechazado de inmediato. Finalmente, Tapir habló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me hubiera gustado que fueras a la sucursal extranjera, pero la sucursal nacional necesita más personal ahora mismo. Rama nacional, dijo Nenro en voz alta, sintiendo cómo le sonaban las palabras en la lengua. Le gustó. Basta ya. Dijo Tapir inmediatamente al ver que Nenro abría la boca para pedir más. Vamos, nos vamos. Se trasladaron a otro piso, y Nenro miraba a su alrededor, escuchando a Tapir, cuando el exagente se detuvo bruscamente a mitad de su discurso. Nenro se giró para mirarlo y vio que el hombre miraba fijamente al otro extremo del pasillo, donde un grupo de 4 personas se acercaba. Era evidente que 3 de ellos seguían al cuarto, escuchando atentamente lo que decía. Nenro, creo que, por desgracia, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Nenro estaba rígido como una tabla mientras observaba al chico que lideraba el grupo, y de repente todo cobró sentido. En retrospectiva, se sintió algo estúpido por no haber atado cabos antes. Por otro lado, el grupo finalmente se percató del dúo y se detuvo porque Takuma, al frente del grupo, se detuvo abruptamente con una expresión de total sorpresa y los ojos muy abiertos, como si no supiera qué hacer en ese momento, lo cual fue tan fuera de lugar que incluso sus subordinados se sorprendieron. Finalmente, la sorpresa se transformó en una profunda melancolía que dejaba claro que no estaba preparado para aquello. ¿Desde cuándo?, preguntó Nenro. Takuma lo había llevado a un pequeño parque sobre la montaña del Hokage, con vistas a todo el pueblo, que lucía majestuoso e impresionante bajo la cálida luz del atardecer. Le habría encantado sentarse allí en silencio y contemplar el pueblo, pero no le llamaba la atención en absoluto, pues estaba interesado en otra cosa. Después de regresar de la guerra, dijo Takuma. Nenro había oído que otros lo llamaban Ratel, un teniente. ¿Y tú? Si estabas con Tapir, supongo que aún estás en entrenamiento. El segundo mes, respondió Nenro. Me lo preguntaron después de la redada. Takuma sonrió. ¿Una reprimenda oficial a cambio de un puesto en la Zanbu? No es un maltrato. Justo lo que pensaba, así que por eso has estado tan ocupado. Nenro no esperó respuesta y miró a su amigo. ¿Sabes? Me sorprendió que de repente dejaras la policía y te unieras a una empresa de guardaespaldas. Eso no se parece en nada a ti. Había tantas otras cosas que le llamaron la atención al instante, y quería decirlas, pero al final, no dijo nada. Nada de eso importaba. Ya se ocuparía de los detalles después. Todavía no se lo he contado a nadie. ¿Sobre qué?, preguntó Takuma. Sobre esto. Anbu. ¿Por qué no? Nenro le contó la conversación que había tenido con Tapir. Incluso analizó las ventajas y desventajas de contarles a sus seres queridos que había estado perfeccionando su técnica durante los últimos 2 meses. Escucha, puedo guardar un secreto. Este trabajo no sería para mí si no pudiera. Pero necesito a alguien con quien compartir algo tan importante. De repente, un brillo iluminó sus ojos. Se giró hacia Takuma y dijo. Puedo compartirlo contigo. Solo díselo a Ai, idiota. ¿Eh? Pero Tapir no la conoce. No conoce vuestra relación. Sí, la lógica es sólida, y las estadísticas demuestran que contárselo a los amigos puede resultar problemático. ¿Es por eso que no nos lo dijiste?
Preguntó Nenro. Takuma pareció culpable por un momento mientras apartaba la mirada. No, la razón por la que no te lo dije es que me gusta mantener mi vida personal y profesional separadas. Con la cantidad de trabajo que tengo, podrías pensar que si pudiera trabajar con mis amigos, al menos pasaría tiempo con ustedes, pero no, eso no va a pasar. Mi vida personal, por patética que sea, se desvanecerá y desaparecerá. No puedo enfatizar lo suficiente cuánto no quiero eso. Crees que mi trabajo es mi vida, ¿verdad? Eso parece, dijo Nenro, y tal vez sonó un poco cruel, pero sentía cierto resentimiento. Realmente había intentado acercarse a él. Lo había hecho incluso antes de la guerra, cuando Takuma estaba en la policía, y lo había vuelto a intentar después, cuando parecía evidente que lo que Takuma necesitaba eran sus amigos. Pero Takuma se había sumergido de nuevo en su trabajo. No lo es, dijo Takuma, con aspecto cansado. Si no tuviera que trabajar, no lo haría, desde luego no tanto. Sería un vago de primera, incluso más que Taro si le permitieran quedarse en casa, pero necesito esto. ¿Para qué? ¿Qué es tan importante como para que no puedas dedicar ni siquiera una hora a cenar con nosotros cada semana? ¿Es tanto pedir en una amistad? No, no es demasiado, y lamento haberlos decepcionado a todos, pero el futuro, si no hago esto, entonces, Takuma palideció un poco mientras dejaba escapar un suspiro y se agarraba a la barandilla del borde del parque. ¿El futuro? ¿De qué estás hablando? Preguntó Nenro. Takuma no respondió. Deberías decírselo a Ai. Este trabajo no es fácil. Anbu tiene una tasa de divorcios muy alta. Aunque te esfuerces por mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, a menos que seas teniente o tengas un rango superior, el trabajo intentará absorber tu vida. Ai necesita saber por qué su novio de repente ya no pasa tiempo con ella como antes. Nenro sabía algo al respecto. Ai también estaba ocupada como estudiante de Irmin, y hacía un tiempo habían tenido un problema que los obligó a buscar una solución para no seguir sin verse. Eres teniente. Sigues estando muy ocupado, dijo Nenro. Yo soy la excepción, dijo Takuma. Por elección propia, Takuma asintió con fuerza. Ignora a Tapir y simplemente díselo. Es su trabajo preocuparse por estas cosas. Sabiéndola, si no se lo dices a Ai, terminará dándole vueltas al asunto y preocupándose por sí misma con esa cabeza tan grande que tiene. En realidad, Nenro solo necesitaba que alguien le diera permiso. Lo haré, dijo. ¿Y qué hay de Masaaki? No tientes a la suerte. Debes esperar al menos 2 años antes de contárselo a otra persona, dijo Takuma. Nenro se sintió decepcionado, pero lo entendió. Era justo. O también puedes contárselo a Masaaki y simplemente no informarle a Tapir. Estás a punto de ser Anbu. Mentir es parte del trabajo. Será mejor que aprendas a hacerlo bien. ¿Quieres que te enseñe? Ya lo hiciste, dijo Nenro, refiriéndose a la prueba de reclutamiento de Takuma. Buen trabajo, sonrió Takuma. ¿A quién se lo has contado? Preguntó Nenro, curioso. ¿Oficialmente? ¿Solo uno, señor Maruboshi? Sí, supongo que es una suposición bastante fácil. ¿Y extraoficialmente? A un par se los conté personalmente, pero estoy seguro de que hay muchos más que lo saben. Es parte del puesto. Nenro tarareó. El puesto de teniente de Anbu era muy importante. Supuso que debía haber gente, como jefes de clan o Jnin relevantes, que pudieran averiguar la identidad de un teniente si quisieran saberla. Hablemos más sobre esto mientras comemos. Yo invito, dijo Takuma, dándole una palmadita en el hombro a Nenro antes de apoyar el brazo allí, un peso que se sentía pesado. Todavía tengo mis secretos, así que entiende que no te los contaré todos. De hecho, no te contaré la mayoría. Algunos son personales, cosas que no te gustarán y que no te conté de inmediato. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Sí, podemos trabajar con eso, dijo Nenro después de un rato, antes de apartar inconscientemente la mano de Takuma de su hombro. Ah, perdón, fui demasiado fuerte, dijo Takuma, y casi de inmediato volvió a ser el mismo, el que había conocido hacía tantos años en el entrenamiento básico, que parecía demasiado cansado para ser saludable. Incluso cuando Nenro descubrió que Takuma era un ninja Anbu y que lo había ocultado durante años, reconoció a su amigo. Seguía siendo Takuma, solo que tenía un secreto que estaba justificado que ocultara, y no era alguien que hubiera mentido sobre todo lo que le sucedía. Pero en ese momento, con la mano sobre su hombro y hablando de secretos, había una mirada en sus ojos que le resultaba completamente extraña. Por un instante, Nenro no pudo reconocer a Takuma. No, está bien, dijo Nenro asintiendo. Dame 1 hora.
Ve a refrescarte y nos vemos allí, dijo Takuma antes de desaparecer más rápido de lo que Nenro pudo percibir, dejándolo preguntándose qué acababa de ver. Tapir limpiaba su oficina al final del día para prepararla para el día siguiente. Aunque contaban con limpiadores de oficina de confianza y eficientes que limpiaban todo lo que él hacía, era una costumbre que mantenía desde antes de unirse a Ambu. Levantó la vista cuando llamaron a su puerta y vio a Ratel allí de pie. Normalmente, habría pensado que se trataba de otra de esas conversaciones sobre jutsus que tenían de vez en cuando. La velocidad con la que Ratel dominaba el ninjutsu de rango C era impresionante. Si bien no era el más rápido, de hecho, era solo promedio hasta que dominó lo básico, fue entonces cuando cobró impulso y aprendió con rapidez. «Oh, Ratel, pasa», dijo Tapir. Ratel se quedó justo fuera del umbral y no entró. «Dámelo», dijo. Tapir hizo una pausa antes de dejar el trapo sobre la mesa y volverse hacia Ratel, que permanecía impasible. El departamento de reclutamiento debió de saber de su relación conmigo. ¿Por qué no me llamaron cuando le hicieron la verificación de antecedentes? Es práctica habitual. Tu opinión se consideraría sesgada debido a tu relación personal, respondió Tapir con calma. Y estoy seguro de que intentaron contactarte. Al fin y al cabo, eres teniente, había gente por todas partes que quería congraciarse con el teniente Ratel de la Ambu, pero probablemente no te molestaste en reunirte con ellos. Debes de estar ocupado, lo entiendo. Lo necesito. Mi unidad tiene falta de personal, dijo Ratel. Sí, pero podrías reclutar a agentes con más experiencia, dijo Tapir. Podría hacerlo, pero también es necesario incorporar savia nueva. Tapir se rascó la barbilla. Dame una razón por la que te conviene y demuéstrame que no se trata de un intento de abusar de tu autoridad profesional por motivos personales. Si es así, no tienes por qué estar aquí. Puedes conseguirlo pasando por encima de mí. ¿Por qué vienes a verme? Porque no quiero traicionar tu integridad. Te respeto demasiado como para hacerlo. Solo lo aceptaré si lo apruebas, pero haré todo lo posible por convencerte, dijo Ratel mientras entraba y cerraba la puerta tras de sí. Lo conozco bien. Sé dónde ubicarlo para que sea más efectivo. Y lo que es más importante, tiene buenos contactos y, sin embargo, es un shinobi civil intachable, un verdadero forastero que ni siquiera nació en la aldea. ¿Te das cuenta de lo valioso que es eso para mí, verdad? ¿Entonces esto no se debe a motivos personales?, preguntó Tapir. Por supuesto que sí, dijo Ratel. ¿Qué tiene de malo si es la persona adecuada para el puesto? ¿Y si no encaja bien? ¿Qué vas a hacer entonces? No creo que fracase. Si al final no rinde bien, lo cambiaré de puesto hasta que encuentre el adecuado. Ratel levantó la mano para interrumpir a Tapir. No puedo permitirme tener gente inútil. No cambiaré esa regla ni por un amigo. Si veo que no es valioso, lo transferiré sin demora. Tapir miró fijamente a Ratel, y esto era exactamente lo que él pensaba. El chico era capaz de extorsionar, presionar, maniobrar políticamente y quién sabe qué más. Y, sin embargo, estaba intentando hacerlo de esta manera. Tapir no estaba seguro de si era porque confiaba en que lograría convencerlo o por alguna otra razón. Siéntate, dijo Tapir. Al menos te escucharía. Gracias por tu tiempo, Tapir. 2 semanas después, Nenro fue informado de que se uniría a un escuadrón perteneciente a una unidad bajo el mando del capitán Uesel de la Ambu. Al finalizar el entrenamiento, Nenro descubriría que su amigo ahora también era su jefe. Fin del capítulo.